Buenas tardes para todas las personas que van a ver este video de verdades bíblicas. En primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Hernán Ollanenel Céspedes y el tema que vamos a tocar hoy en día es ¿qué iglesia se va a llevar el Señor cuando Él venga? ¿Qué iglesia se va a llevar el Señor? La Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Luterana, la Iglesia Adventista, la Iglesia Metodista Pentecostal, los pentecostales en general, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Testigos de Jehová, y podría enumerar numerosas congregaciones y numerosas iglesias. ¿A cuál de ellas se va a llevar el Señor? Si nosotros vemos estos versículos bíblicos que están cuando nuestro Señor Jesucristo ora por sus discípulos, por sus apóstoles, y nos incluye a nosotros, miren cómo ora. Juan 17 del 20 al 22 nos dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nuestro Señor abogó y oró por la unidad de los que iban a creer en Él. ¿Es eso lo que existe hoy en día? ¿Esa unidad por lo que nuestro Señor oró? Al parecer, no. Estamos divididos en diferentes congregaciones, en diferentes tipos de iglesias, que creen y practican cosas distintas. Esa es la verdad. Veamos algunos versículos bíblicos que nos van a dar claridad en esto. ¿Qué nos dicen estos versículos bíblicos? Aquí hay 4 versículos del libro de Hechos, donde narra el nacimiento de la iglesia del Señor. En Hechos 2:47 nos dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 11:22 llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hechos 11:26 y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 12:5 así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar oración a Dios por él. Aquí habla de la iglesia, no las iglesias. Y hay muchos versículos. En el primer siglo había la iglesia, como ahí está resaltado en amarillo.
Puesto que hemos visto que solamente existía cuando el Señor fundó una sola iglesia, cuando Él venga por segunda vez, tal vez pensará y dirá, bueno, me llevaré unos pocos católicos, total fueron errados en algunas cosas, pero fueron buenos católicos, unos pocos de ellos. Tal vez unos pocos luteranos, en algunas cosas se equivocaron, llevaré unos pocos luteranos. Tal vez dirá, llevaré también unos pocos pentecostales. Total, en algunas cosas anduvieron no muy bien, pero los mejores pentecostales me voy a llevar. O los mejores de las asambleas de Dios. O los mejores adventistas. O los mejores testigos de Jehová. Y va a ir escogiendo de lo mejorcito para llevárselo. ¿Ustedes creen que el Señor y Dios piensa de esa manera? ¿O que las Escrituras nos han enseñado ese tipo de elección cuando Él venga? Lógicamente que no. Primeramente, Dios no piensa así. Y segundo, las Escrituras nunca han enseñado ese tipo de elección. Además, debemos considerar que la Iglesia es una institución divina, fundada por el Señor. Así que todos los que creen en Jesús deben integrar la Iglesia. Porque cuando Él venga por segunda vez, va a venir a buscar su rebaño. Y el rebaño es algo que está reunido ya y apartado. Porque la Iglesia es el propósito eterno que siempre ha estado en los planes de Dios. Veámoslo en estos versículos. ¿Qué nos dice estos versículos de Efesios? Primeramente Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo está por sobre todo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. La cabeza de la Iglesia es Cristo Jesús. Continuamos en Efesios 1:23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza. Efesios 3:8 al 11, hablando el apóstol Pablo, diciendo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Al apóstol Pablo le fue encomendado llevar el evangelio a las personas no judías, a los gentiles, a los de las naciones en los cuales estamos nosotros. ¿Y qué más se le encargó? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Él también tiene que aclarar cómo Dios ordenó los tiempos para declarar un misterio escondido que Él tenía. Continuamos, Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, que ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor.
El misterio escondido tenía que ser dado, porque la iglesia era un misterio en los tiempos del Antiguo Testamento. Solamente se revela por medio de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Y Pablo tenía que aclarar ese asunto, que también los gentiles, todos nosotros de las otras naciones, íbamos a integrarlo. No solamente era para el pueblo judío. Ese era el misterio. Y eso estaba conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia estaba dentro de los planes de Dios. Por consiguiente, si queremos salvarnos, debemos estar en el rebaño de Él, que es la iglesia. Preguntémonos, ¿dónde está hoy en día la iglesia del Señor? ¿Dónde está esta iglesia, este rebaño que el Señor va a venir a buscar cuando Él venga por segunda vez? Veámoslo. Está en la Biblia. Específicamente en el Nuevo Testamento. Ahí está la vida de los primeros cristianos, guiados por los apóstoles y con la doctrina de los apóstoles. La Biblia es como una semilla. Coloquemos el ejemplo, que guardemos una semilla de trigo y la conservemos en un lugar seco. Y pongamos que nuestro tataranieto plante esta semilla de trigo y la guardamos en un lugar que se conserve seco. Cuando lleguen los años en que nuestro tataranieto tenga la edad de plantarlo, va a plantar esta semilla de trigo. ¿Y qué tipo de trigo le va a salir? El mismo trigo que yo coseché cuando di la orden. Así es la Biblia. Es como una semilla conservada a través de los siglos, que en cualquier siglo que nosotros la extraemos y hacemos lo que los primeros cristianos hicieron, cómo se organizaron y cómo se ordenaron, surgirá nuevamente la misma iglesia del primer siglo. Ese es el concepto de hoy en día, para tener la misma iglesia. No esta innumerable cantidad de iglesias que existen hoy en día. Porque el Señor va a traer su propia iglesia, se va a llevar. Bien, ahora que estamos diciendo esto, ¿cómo podemos reconocer a la iglesia del Señor? Primeramente, nos va a dar luz la segunda carta del apóstol Juan. En la segunda carta, el apóstol Juan nos dice en 1:9 al 11: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido,
porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Son palabras fuertes del apóstol Juan. Tiene que ser la misma doctrina de los cristianos del primer siglo, y esas están en la Biblia. No puede ser otra doctrina, como lo dicen esta carta de Juan. Estimados, hoy en día hay personas que ya están perseverando en la doctrina de los cristianos del primer siglo, no usando instrumentos musicales, porque los cristianos nunca usaron instrumentos musicales, no dando diezmo, porque los primeros cristianos nunca diezmaron, daban lo que dictaminaba su corazón, cantaban a capela, y el único pastor es Cristo. Mi estimado que me estás viendo, te puedo decir yo que ya hay personas perseverando, porque yo soy una de ellas. Pertenezco a la Iglesia de Cristo en Viña del Mar, lleva el nombre Iglesia de Cristo en Viña del Mar. Está ubicada en 7 Oriente 1176, Viña del Mar, Chile, y ahí está el fono. Están delegados por todo el mundo, es cosa que tú averigües quiénes se congregan, quiénes no tocan instrumentos, quiénes siguen la doctrina primitiva, guiándose solamente por la Biblia. Te invito a que reflexiones. No puede ser que en este cristianismo dividido esté el Señor. Hay que recuperar la doctrina del primer siglo para ser parte del rebaño que el Señor va a venir a buscar. Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Bendiciones para todos.